Deep Learning, o sea, todos al final van a trabajar con imágenes. Ahora, dentro de esas 4 categorías, pues por ejemplo, aquí han definido los sistemas basados en reglas, que es una de las familias que hay dentro de los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, tú cogerías una imagen, escribes un programa específico que contenga esas reglas y ya está, lo vais a usar. Muy bien. Otra sería Machine Learning. Machine Learning es, yo tengo que encontrar features, y features, ya hemos visto, por ejemplo, qué features tenían sentido, ¿no? En algunos de los otros artículos. Por ejemplo, hemos visto detección de borde, o hemos visto cálculo de histogramas, ¿no? Entonces tú decides qué features son las interesantes para ese problema, y una vez que tú ya tienes tus features, tus imágenes de entrada se mapean a ese espacio de features, y lo que construyes es un vector con esas features. Y luego, una vez que tienes las features, pues de alguna forma tratas de resolver el problema que tengas. Por ejemplo, un problema de clasificación. Un problema de clasificación, y lo que tendría sería una imagen. De esta imagen, por ejemplo, imaginemos que mi feature es el histograma. El histograma, aquí el histograma, tengo aquí la I y luego el histograma de la I. Y dentro del histograma, lo que voy a marcar son una serie de puntos, por ejemplo, los percentiles 10, 20, 30, 40%. Entonces, pues estos serán valores aquí dentro, o sea, que estos son niveles de gris. Entonces, por ejemplo, el valor 14. Este de aquí es el 28. No tiene por qué estar aquí espaciado, ¿vale? Este a lo mejor es el 56. Estoy poniendo aquí espaciado. 52. Y luego el siguiente es el 121. Y así. Entonces, ahora mi imagen está representada por el vector 14, 28, 52. Solamente cojo 4 números. Y ahora yo quiero decidir si lo que estoy viendo es un perro o es un gato. Muy bien. Pues, y ahora lo que tendré que construir es una función que coja estos vectores de R4 y, por ejemplo, ¿estás viendo un perro? Bueno, pues me tiene que decir 0 o 1. 0 es no estás viendo un perro, eso es sí estás viendo un perro. Y estos se llaman clasificadores. Se llaman clasificadores binarios porque cogen un vector y lo clasifican en 2 clases. Vale. Pero, ¿quién ha decidido con qué trabajo? Lo he hecho yo. Yo he dicho que para clasificar esas imágenes, el histograma es muy útil. Y saco 4 características de ese histograma. Eso de Representation Learning, pues sería algo parecido, en el que de alguna forma aquí esto no es tuneable, o sea, no hay ningún algoritmo que busque las features. Aquí sí, aquí hay un algoritmo que busca features y luego una vez que ha encontrado esas features, o sea, ha decidido pero es el algoritmo el que decide que es el histograma y esos 4 valores del histograma los que me sirven para clasificar imágenes, pues luego ya tengo mi problema de clasificación. Y aquí, en Deep Learning, pues es esta misma idea, solo que concatenando capas que son muy sencillas, pero apilo muchas capas de esas, ¿no? Vale. Bueno, esa es la primera distinción que hace aquí interesante. Otra distinción interesante que hace. Bueno, todo esto es lo mismo, todo esto es lo mismo. A ver, ¿y por qué se habla de que si la técnica esta de computación, esto se llama computación neuronal, pues que empezaron en los años 50, pero durante mucho tiempo pues no se utilizaron mucho, ¿no? Y luego en los años 80 se inventó un algoritmo que se llama la retropropagación, que ahora veremos qué es. Y luego
pues se abandonaron esos algoritmos de computación neuronal y se fueron hacia otros, ¿no? La inteligencia artificial y el machine learning se fueron hacia otros, que se llaman métodos basados en kernel, árboles de decisión. Bueno, ¿y ahora por qué tenemos deep learning y estos métodos han caído un poco en desuso, ¿no? Bueno, pues hay varios motivos para eso. Hay varios motivos. Primero, diría que es Big Data. O sea, ahora hay muchos datos que antes no había. Además, hay muchos datos y hay muchos datos con etiquetas. O sea, si yo te tengo que entrenar, o sea, si yo te tengo que decir si esta es la imagen de un perro o no, pues tengo que poner muchas imágenes de perro, muchas imágenes de otras cosas que no sean perro, y eso que perro o no perro es una etiqueta. Bueno, pues necesita muchos datos con etiqueta. Pero es que ahora resulta, esto ya son la última tendencia, es que no hacen falta ni siquiera las etiquetas. Las etiquetas las aprende solo, hasta cierto punto. O sea, basta con que tú le des unas poquitas de etiquetas y el resto las aprende solo. Vale. Otro cambio que ha cambiado, el hardware. O sea, esto requiere mucho cálculo. Y si lo hace en un ordenador normal, pues eso tarda mucho. Y ahora, con estas cosas, CPU sí que suena la GPU, ¿no? Son el equivalente a CPU, pero para procesamiento gráfico, que empezaron con los videojuegos, pero ahora se utilizan también para cálculo científico. Lo que pasa es que tú no accedes normalmente a la GPU directamente, sino que lo haces a través de una librería. Las dos librerías sí que más se usan ahora mismo son estas, ¿no? TensorFlow y Python. Entonces, esos son, o sea, los que han hecho esta librería ya se preocupan de mapear tu problema en GPU. Tú lo que te tienes que preocupar es de mapear tu problema a algo que sea un tensor. Ahora mismo no lo vamos a ver, si nos hace falta, pues lo introducimos. Vale, el otro cambio que ha hecho que Deep Learning despegue mucho es la optimización. O sea, ha habido muchos avances en cuanto a técnicas de optimización. Y al final, esta función tiene una serie de parámetros. Vamos a llamar delta. Bueno, pues tiene una serie de parámetros. ¿Cómo encuentro esos parámetros? ¿Cómo son los parámetros que me llevan de R4 a algo que es 0,1? ¿No? Por ejemplo, una función podría ser, imaginemos que yo esto lo llamo, estos numeritos los llamo, vamos a ponerle x1, x2, x3, x4, pues mi función f podría ser a sub 1 x1 más a sub 2, vale, lo llamamos z, vamos a llamarlo. Podría ser z1 x1 más z2 x2 más z3 x3 más z4 x4, y ahora tiene que ser mayor o menor que, o sea, tengo que dar que al final 0 o 1. Entonces le voy a escoger, le voy a poner aquí más z5, y ahora, si esto es mayor que 0, mayor o igual que 0, produzco un 1, si esto es menor que 0, produzco un 0. Ya está, ya tengo mi función. Vale. ¿Y quiénes son esos parámetros? Claro, ahí es donde está la gracia. Y esto es donde entra la optimización. La optimización yo lo que voy a tener va a ser tener un montón de imágenes. Esto se llama el conjunto de entrenamiento. Un montón de imágenes. Y ahora, esto se llama el training. Y ahora, para cada imagen de estas, yo te doy su etiqueta. Son mis X,
en mi vector X, y yo te voy a dar mis etiquetas. Y mis etiquetas pues van a ser, la primera un perro, la segunda no, la tercera sí, y voy así. Voy poniendo un poquito. Vale, esa es la realidad. Ahora, yo no voy a tener, o sea, yo lo que quiero es aprender los parámetros θ que simulan esta salida. De hecho, lo que me encantaría sería que lo hicieran perfecto, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es mi y predicha, este gorrito es predicho, ojalá fuera 1, 0, 1. ¿Qué lo va a pasar? Porque en la realidad no va a ser 1, 0, 1. Si lo hago súper bien, lo que va a pasar es que esto va a ser 0,99, va a ser 0,01 y este 0,92. No tengo tan claro que son pesos y así. Vale. Entonces yo ahora puedo definir cuál es la distancia entre lo que yo estoy prediciendo y mis valores reales. Entonces yo voy a construir mi función objetivo, que va a ser la suma para todos los ejemplos de mi conjunto de training de lo que debería ser menos lo que yo predigo. Esta podría ser este podría ser mi función objetivo. Claro que lo que yo predigo depende de mis parámetros θ. Esto es la suma para todo mi training de lo que debería ser menos esto aplicado a la imagen de entrada. Bueno, pues a esta de aquí se le llama la función de pérdidas. Esta es la función de pérdidas, la L22. ¿Y yo qué es lo que quiero? Pues yo lo que quiero es minimizar la función de pérdida. ¿Y de qué depende la función de pérdida? La función de pérdida depende sobre todo de la θ. Y tengo mi conjunto de valores de entrada. Voy a poner así. Este es mi conjunto de entrenamiento. Cuando yo lo aplico a mi conjunto de entrenamiento con estos parámetros, pues me va a dar una función de pérdida. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a jugar ahí con estos parámetros. Voy a jugar con estos parámetros de aquí. Estos parámetros, hasta que esta función de pérdida sea la más pequeña posible. Pero has puesto que si es mayor o igual a 0 es 1. Sí. Entonces, si tienes un 0,01, ¿por qué es 0? Esta es mi... Vale. Esta función, la que tengo aquí, es este trocito solo. Este trocito es este. ¿Vale? Y luego este de aquí, lo pongo un 0,5 y hago. O sea, si está por debajo de 0,5, te clasifico como no perro, y si está por encima de 0,5, ¿vale? Vale. Muy bien. Entonces, yo tengo aquí mi función de pérdida y yo quiero encontrar este óptimo. Bueno, pues ese algoritmo de optimización, esto que decíamos aquí, esto de aquí, este de aquí lo que hace es, ¿y cómo encuentras esos parámetros? No es fácil encontrar esos parámetros, sobre todo cuando tienes millones de parámetros. Y luego sabes millones de parámetros. ¿Vale? Ahora veremos cómo llegamos a tantos parámetros. Y para cada parámetro, o sea, si yo me pusiera, voy a hacer solamente en 2D, que es lo que podemos pintar, pero el mismo concepto aplica en más dimensiones. El mismo concepto aplica en más dimensiones. O sea, yo tendría aquí mis dos parámetros, θ1, θ2, para cada uno en mi vector de parámetros tengo mi conjunto de datos de entrada. Cuando yo eso lo aplico, o sea, yo para cada combinación de parámetros, lo que tengo es una superficie, como hemos puesto azul, pues lo que tendré será una superficie
Entonces, esta superficie tendrá un óptimo. Por ejemplo, supongamos que luego sube otra vez, que sea, pues mira, esta combinación de parámetros es la óptima. La vamos a llamar con estrella, a la combinación óptima. Y es la que da menor error. Vale. Vale, pues... ¿qué más tenemos aquí? Pues eso, que lo que ha cambiado es que ahora tenemos muchos datos, que tenemos GPU y luego las mejoras en las técnicas de entrenamiento y las arquitecturas de entrenamiento. Ahora llegaremos a qué son las arquitecturas, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues os ponen diferentes posibilidades de features, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, la intensidad es una feature. Para cada punto, yo caracterizo ese punto con un valor que es la intensidad. El edge es también, o sea, si es borde o no es borde, es también una feature. Para cada punto yo puedo caracterizar. Aquí lo que estamos haciendo es caracterizar los puntos, no caracterizar las imágenes, que esto también lo podemos hacer, ¿no? O sea, yo, en vez de clasificar, por ejemplo, en un problema de segmentación, no sé si ha salido ya, pues es esto. O sea, dar una imagen, pues identificar los diferentes objetos que hay. Vale, pues yo lo que puedo hacer es, para cada punto de la imagen, hacer una imagen. Para cada punto de esta imagen, yo voy a sacar su vector de features. Y voy a caracterizar este punto por varios vectores, un vector que tiene varios componentes. Y va a ser la componente X1, la componente X2, la componente X3, la componente X4. De todo esto siempre depende de la posición en la que esté. Me voy a otro píxel para que tiene otras características. ¿Qué características puedo poner? Pues, por ejemplo, puedo poner su intensidad, ese podría ser un X1. Otro, puedo poner un borde, calcular los bordes, que ya sabemos que es una convolución, un kernel que hemos visto en clase, y te digo cuál es el resultado de esa convolución. Y en vez de kernels que busquen bordes, puedo convolucionar con este tipo de kernel, que son muy conocidos también, se llaman los filtros de Gabor. Otro, yo puedo ver el entorno de ese píxel y darte algo, o sea, no solamente considerar este píxel, sino un píxel y su entorno. Estoy caracterizando este ahora. Estoy caracterizando este, pues miro él y su entorno. Y de alguna forma reduzco todo su entorno a una serie de descriptores que me digan cuál es la textura de ese píxel. Vamos a ver ejemplos de textura, ¿no? Pues estos son diferentes tipos de texturas. Cada píxel pues, tiene un entorno distinto, pues en esta imagen tiene un tipo de entorno, en esta imagen tiene otro tipo de entorno distinto. Vale. Descriptores muy típicos de la textura son, por ejemplo, las funciones de autocorrelación. La función de autocorrelación es un descriptor muy típico de textura. Bien. Entonces, ¿y cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad, esto es lo que estábamos diciendo antes, de yo decido que estos son características importantes para mi problema, pero también puedo decir, oye, que el algoritmo de Deep Learning se lo invento. ¿Qué es lo que haríamos en un entorno de Machine Learning típico? Pues una vez que yo ya he sacado para cada píxel, he sacado cuál es su vector, pues ahora me saco un clasificador y ese clasificador me tiene que decir si estás dentro de un objeto, sí o no. ¿Vale? Ese es mi 0 o 1. Y
Canyon Stable, ninguno de estos lo habéis visto, ¿no? ¿Habéis visto esos clasificadores o no? Ninguno. Vale, pues. De alguna forma te saca algo. Este que yo os he puesto es uno, de hecho no está aquí. Se parece al support vector machine, pero no es ese. Este que yo os he puesto se llama. Este de aquí. Se llama Linear Discriminant como la versión más simple del clasificador. El clasificador más simple que hay. Se llama lineal porque esta operación es lineal. Vale, pero bueno, pues hay otros que son más complejos. Y una vez que ya he dicho pues, si algo pertenece o no pertenece, pues ya luego puedo, por ejemplo, pues, calcular, por ejemplo, pues digo, pues todos estos puntos verdes pertenecen al objeto. Pues ahora vamos a hacer una cosa que se llama crecimiento de regiones, que es, pues si este píxel pertenece a ese objeto y el de al lado se le parece mucho, pues lo voy a asignar al mismo objeto. Y así voy creciendo hasta que llego al borde. Cuando llego al borde digo, este píxel, este de aquí de la izquierda, pertenece al objeto, pero el de la derecha ya no se le parece, pues ese no pertenece. Entonces, voy haciendo ese crecimiento de regiones. Otro es, pues una vez que este de Active Contour lo vais a ver bastante con Guillermo, ¿no? En el curso de Guillermo. Él es un especialista en este tipo de cosas, se llaman contornos activos. Tú dibujas un contorno y luego ese contorno evoluciona hasta que ocupa todo el objeto. Bueno, oye, pues Deep Learning lo que va a hacer va a ser integrar todo esto en una sola estructura, en un solo algoritmo. Y además, o sea, tiene una cosa buena y una cosa mala, que es, él va a elegir cuáles son las features que le hace falta. Y lo malo es que no entendemos esas features. O sea, es muy difícil entender por qué ha elegido esas features y no ha elegido otras. Vale. Todas estas cosas de redes neuronales empiezan porque eran algoritmos que intentaban simular las neuronas. O sea, en los años 50 no se pensaban en estas cosas de procesado de imágenes. Lo que estaban pensando, la gente que trabajaba en esto, era en simular neuronas. Entonces, decía, bueno, pues yo quiero simular 3 o 4 neuronas, cómo se conectan entre sí. Entonces, ¿y cómo actúan? Pues yo voy a decir cómo funciona una neurona. Y una neurona lo que tiene son las entradas de las neuronas anteriores y estos serían los axones de las anteriores, estas son las dendritas de la siguiente, ¿no? Entonces, cada conexión sináptica pues va a tener una fuerza. Hay conexiones que son muy fuertes y que cuando esta neurona se excita, esta también se excita mucho, y hay otras que son más débiles. Cuando esta se excita, pues esta se excita, pero menos. Bueno, pues esto lo voy a representar, la excitación de la neurona anterior lo voy a representar con un valor. Quiere decir, pues si está muy alto, está muy excitado, y si no, está poco excitado. Le voy a poner un peso a cada uno y lo sumo todo. Eso es lo que hace más o menos el cuerpo de la neurona. Y ahora esa neurona tiene que excitarse o no. Vale, pues esta va a pasar por una función no lineal, que podría ser esta, por ejemplo. Entonces, si esta suma es muy grande, pues esta se va a excitar mucho. Si la suma es muy pequeña, pues se va a inhibir. Vale. El cero es que la neurona se inhibe. Vale, y ahora ya, pues pasaría a la siguiente neurona. Y ahora esta neurona, pues le pasa la información que ya ha procesado, se la pasa a la siguiente. Y todas irían haciendo lo mismo. Vale, pues este tipo de funciones, ¿esto cómo lo puedo representar? Esto matemáticamente es esto. Vale. Voy a venir por aquí arriba. De hecho, este trozo, estos son mis pesos. Estos de aquí, estos de aquí son mis pesos. V1,
V2, V3 y V4. Es decir, que mi función podría ser mi función de, tengo una serie de pesos, me llama, da igual que lo llame W, que lo llame T, lo voy a llamar W. Tengo unos pesos W, que es un vector. Tengo un vector de entrada, y entonces esto es esa suma que habíamos visto de los pesos por las componentes del vector de entrada. Y eso ha pasado por una función no lineal. Vamos a llamar la función no lineal, no utilizar la misma letra, utilizar la letra sin, también se utiliza. Y esta va a ser mi salida, va a ser la salida de mi neurona. Entonces, si yo tuviera una sola neurona, pues aquí lo que tendría que buscar es cuáles son los pesos de esa neurona, ¿vale? que hace que detecte objetos, por ejemplo, o que diga si una imagen es un perro o no un perro. Vale. Pero ¿qué pasa si yo ahora empiezo a concatenar neuronas? Es decir, yo digo, a ver, yo tengo una imagen. Esa imagen, de entrada, lo que tengo que hacer es colocarla como si fuera un vector. La imagen, tengo aquí la posición I1, 1, aquí la I1, 2, aquí la I1, 3, I1, 4, y vas así hasta que llegas a la I4, 4. Bueno, pues colocar esto en forma de vectores es muy fácil, ¿no? Pues lo único que tengo que hacer es colocar uno debajo de otro y ya está. Aquí tengo el I1, 1, el I1, 2, sigo así hasta que llegue a I4, 4. Ya está, ya tengo mi vector. Vale, ese vector que tiene tamaño 16, en mi ejemplo, es un vector de 16 por 1, lo voy a enchufar a una neurona. Tengo aquí mi neurona. Y esa neurona, pues va a recibir la entrada de todos. Entonces, esta será mi neurona 1, que va a producir la salida 1. Bueno, pues este será el peso del píxel. Ahora ya me olvido de si es el 1, 1, 1, 2. ¿Vale? Para mí esto va a ser mi vector de entrada. Vamos a utilizarlo aquí. Esto va a ser mi vector de entrada, x1, x2, hasta x16. Vale, pues este será el peso. Este será el peso 1, 1. ¿Vale? Porque es el píxel 1 sobre la salida 1. Pero este será el 1, 2, porque es el píxel 2 sobre la salida 1. Y este será el peso 1, 16. Y así. Vale. Oye, ¿qué pasa si ahora pongo otra neurona? ¿Qué pasa si ahora pongo otra neurona? Pues que esto también voy a utilizar otro color para que no se confunda. Pero este también va a estar conectado aquí, este también va a estar conectado aquí, y todos van a estar conectados. Y ahora tengo el W21, el W22 y el W216. Y si pongo muchas neuronas, pues tendré muchos vectores de peso. Vale. Ahora lo que pasa es que no tengo una sola salida, tengo varias salidas. Aquí tengo el I2 y el I3. Vale. Pues, vale, esta de aquí se llama la capa de entrada. Aquí se llama la capa de entrada. Se llama la capa de entrada porque la imagen entra por ahí. La podemos matar, no. Vale. Ahora voy a hacer otra cosa, que es, bueno, como somos libres, pues ahora me voy a poner aquí una capa que voy a llamar la capa oculta. La capa oculta. Hay muchas estrategias, ¿vale? Pero voy a utilizar una estrategia que para la capa oculta, voy a utilizar el verde. Vale, morado, vamos a implementar. Voy a poner solamente 2 neuronas. ¿Vale? Hay muchas estrategias, de empezar con pocas neuronas, irse cada vez a menos, o empezar con pocas, expandir a muchas y luego volverse a menos. Porque, bueno, hay muchas posibilidades. Pero bueno, esta es una. Entonces,
Este se va a conectar aquí, se va a conectar aquí, y este se va a conectar aquí, y aquí, y este aquí, y aquí. Vale, cada uno va a tener sus pesos, además. Claro, esta era la primera capa. Ahora voy a empezar a ponerle superíndice, para decir que es de la primera capa. Ahora, este va a ser el peso, 1, 1, pero ahora de la segunda capa. Y este va a ser el peso 1, 2, 2, 1, 2, 1, pero ahora de la segunda capa. Y este será el peso 1, 2 de la segunda capa, y así. Vale, pues esa es mi capa oculta. Y puedo añadir otra cosa. Claro, yo al final lo que quiero es tener una sola salida. Si tú quieres tener una sola salida, pues ahora tendrás que tener la última, pues tendrá que ser una única neurona para coger de estas dos. Tendremos dos pesos, que serán el 1, 1 de la tercera capa y el 1, 2 de la tercera capa. Y este va a producir tu salida, la capa de salida. Mi capa de salida. Y ahora, cuando yo me ponga a minimizar mi función de coste, pues habíamos hecho un azulito, y yo tengo mi función de coste. Mi función de coste depende de un montón de pesos. Tengo que coger todos los pesos que tengo ahí en la red. Vamos a contar pesos. A ver, aquí tengo 16. Aquí tengo 3 neuronas. Luego, ¿cuántos pesos tengo aquí? Pues aquí tengo 16. Aquí tengo 16 por 3, 48 pesos. ¿Y aquí cuántos pesos tengo? Pues tengo 3 neuronas en un lado, en el otro tengo 2. Tengo 3 por 2, son 6. Y aquí solamente tengo 2. O sea que estoy haciendo una optimización en un conjunto de pesos, donde este conjunto de pesos tiene 50, es un vector de 50 por 1. Vale. Pues estoy 50, no, 56. 56 por 1, donde estoy recogiendo todos los pesos. Vale. Bueno, pues ahora tengo que optimizar mi cosa. Tengo que optimizar la distancia entre lo que yo he observado, la suma para todo. Habíamos puesto ya la función de coste. Entonces, esto es para el conjunto de datos de entrada y de etiquetas de salida. Yo quiero minimizar esto con respecto a la W. ¿Y qué función de coste como? Pues la más sencilla de todas, que ya ha aparecido unas pocas de veces, pues la distancia euclidiana. Entonces, esta sería la suma para todos los ejemplos de entrenamiento de lo que debe salir menos lo que yo predigo. Pero lo que yo predigo es una función de mi vector de peso aplicado a mi imagen de entrada. Esta de aquí se llama la norma N2. O sea, también ha aparecido varias veces. Vale, pues ahí buscaremos una forma de solucionar, de encontrar esos pesos, ¿no? Claro, ¿y quién me dice por qué me tengo que restringir a una única capa oculta? Porque no puedo poner muchas capas ocultas. De hecho, el poner muchas capas ocultas es lo que hace que sea el adjetivo deep hace referencia a que son muchas capas las que he puesto una, pero vamos a coger la idea. Vale. Hay aquí. Vale. Bueno, a esta arquitectura de aquí, se llama el perceptrón multicapa. Se llama perceptrón porque cuando empezaron a trabajar en estas cosas, pues como estaban intentando simular redes neuronales que
se usaban cosas, pues era algo que percibía, pues percebe, y luego tronco, cosa ahí de máquina, y multicapa, pues porque tenía muchas capas. Y ahora, ¿qué es el backpropagation? Que ya ha salido antes. Imaginemos, voy aquí a representar mi neurona. Voy a representar solamente las tres capas, el número de neuronas que tenemos. Entonces, pasan de una a la siguiente y aquí entran mis vectores de entrada, vector XY, y aquí sale mi salida. ¿Y quién es la entrada y la salida? Depende de vuestro problema. El reconocimiento de imágenes de perro, pues esto será la imagen completa y esto será si es un perro o no. Y en la segmentación esto será un píxel y esto será si pertenece a un objeto o no. Vale. Entonces, aquí me entra un vector, yo qué sé, me entra el vector como el de antes, ¿no? 121, 12, 58, 5. Me entra esto, la salida de verdad debería ser 1, pero yo lo corro a través de mi peso, me pongo aquí, los pesos al principio se inicializan aleatoriamente. Pongo ahí números aleatorios, entre menos 1 y 1. Pues yo me pongo aquí. Hay un pequeño detalle que no he mencionado, no sale en el artículo, pero es importante. Que todos estos, además, tienen una constante, cada uno tiene una entrada que es una constante, ¿vale? Y es parte también de lo que tienes que optimizar. Vale, entonces, yo inicializo aleatorio, esta imagen me debería dar 1, pero claro, como yo he inicializado aleatorio, pues me sale aquí a la salida, vamos a poner nuestra salida en verde. Yo he calculado para este vector y no me sale 1, a mí me sale menos 0,3. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? 1,3. Esto es esto. Esto de aquí es 1,3. Vale, te has equivocado. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo ajusto los pesos para que este 1,3 tengo que irlo echando para atrás de forma que los pesos que estaban por aquí yo los retoque para que la siguiente vez el error no sea tan grande, de 1,3, sea un poquito más chico? Vale, pues muy fácil. Hay un algoritmo muy sencillo que es, os pongo el más sencillo de todos, ¿vale? Que luego hay muchas variaciones sobre eso. Es gradiente descendiente. Gradiente descendiente. ¿Habéis visto el método numérico este? Gradiente descendiente. ¿No lo habéis visto? Pues a lo mejor lo veis. Bueno, pues el gradiente descendiente lo que hace es, vale, tú has empezado con unos pesos aleatorios, el 0, por ejemplo, ¿vale? Esta es la primera versión de mis pesos. Y ahora voy a calcular la nueva versión de mis pesos. La nueva versión de mis pesos va a ser la anterior, más un pequeño incremento, un pequeño puede ser 0,001 por ¿quién? El gradiente de la función de coste con respecto a los pesos. Vamos a dar imágenes del caso. Y aquí es donde empieza a haber muchísimas variaciones. ¿Y es para todas o para un subconjunto? Y luego te puedes mover aleatorio y luego ¿cómo estimar este gradiente? Bueno, hay muchas variaciones, pero la idea es esta. A ver, esto tiene sentido. ¿Qué es este gradiente? Este gradiente de aquí es un vector que es la derivada de la función de coste con respecto al peso 1,1 de la capa 1.
la derivada de la función de coste con respecto al peso 1 o 2 de la capa 1, y así con todos los pesos que tengas en tu red. Claro, esto es un vector que tiene tantas dimensiones como pesos. Si tú tienes 56 pesos, pues tienes 56 componentes. Con lo cual, yo empiezo con una cosa, luego veo cuál es el error. Me falta una cosa. Aquí, este seguramente está multiplicado por el error. De alguna forma. Ahí sí que estoy siendo laxo con la... Bueno, el gradiente contiene el error B. Entonces, si el error fuera 0, pues estas derivadas, pues no se propagarían hacia acá, porque ya he encontrado los pesos perfectos, ¿no? Vale, pues esta forma de actualizar los pesos me garantiza que la siguiente vez que yo calcule la salida para este, voy a estar un poquito más cerca del 1. A lo mejor ya no me sale menos 0,3, me sale menos 0,2. Porque ya estoy un poquito más cerca. Y ahora esto lo repito muchas veces y al final, con un poco de suerte, llego al 1 perfecto. En la práctica nunca va a llegar al 1 perfecto, ¿no? Bueno, vamos a parar aquí. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, pues vamos a parar. Pues vamos a ir. Bueno, este algoritmo lo hemos llamado este que va hacia atrás, lo hemos llamado backpropagation. Lo que hace backpropagation es partir este problema en problemitas más chicos. Entonces, pues, lo parto en problemitas más chicos, no tengo que actualizar todos los pesos al mismo tiempo, sino que cada capa actualiza sus pesos. Hay una cosa que si no lo cambio me siento mal. Esta de aquí es un menos. El gradiente descendente. Vale. Bueno, pues, ¿qué más? Aquí viene el mismo concepto que teníamos antes, ¿no? De las entradas, pasan por una serie de capas ocultas, producen una salida. Yo lo he contado todo con una salida que era un escalar, pero yo puedo tener varias salidas, dos salidas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener, voy a producir de salida 4 etiquetas. 4 etiquetas que van a ser, si es, por ejemplo, en este imagen, si es el riñón izquierdo, el riñón derecho, ¿me explico cuál es? Pues el spleen, en español, el bazo, y el gallbladder. Vale, pues yo voy a producir 4 salidas, y esas 4 salidas, esto es justo antes, aquí, esto es justo antes de mi función no lineal. Estamos aquí. Estoy calculando esto, esta es esta columna que he puesto aquí, que han puesto. Y luego paso por la capa esta de softmax. Entonces, muy típico, por ejemplo, la capa de softmax lo que tiene en cuenta es todo el vector al mismo tiempo. Entonces, la última capa, por ejemplo, que cada neurón no tiene por qué tener la misma, se llama la función de activación. Se llama la función de activación. Pues no todas tienen que tener la misma función de activación. Por ejemplo, es muy típico que la última tenga una función de activación que sea ninguna, sea la identidad. Entonces simplemente produce esto. Bueno, pues yo podría tener una red. Y ya voy a representar la red como una única capa. O sea, internamente sí que tiene muchas, ¿vale? O sea, internamente tiene todas las que quieran. Pero
visto desde fuera, esto le dan vectores y le sale otro vector, porque ahora voy a tener 4 salidas. Voy a tener I1, va a ser un vector, va a ser I1, I2, I3 y I4. Vale, pues esta salida, la última capa, no tiene función de activación, la identidad. Entonces, me saca números, que pueden ser, pues esto, ¿no? Puedo sacar estos números. ¿Cómo traduzco de estos números a probabilidades? Porque a mí al final, por ejemplo, pues me interesa que me digas qué tipo de imagen estás viendo ahí, qué tipo de objeto estás viendo ahí. Pues es esa transformación de softmax. Softmax. Lo primero el dibujito. Es este tipo de funciones de activación, ¿no? Y esta es la fórmula. Entonces, los ZI son las entradas, son los 4 valores que entran. Entonces, tú vas a producir para cada ZI, o sea, para cada valor de estos, ahí en la transparencia, en el dibujo estaba ZI y el que tengo aquí puesto ahí. Bueno, pues para cada uno, yo voy a producir un Z1, Z2, Z2 y así, todos. ¿Y este quién es? Pues este es E elevado a I1 partido por la suma para todos los J de los E elevado a I1. Y vengo para todos los demás. Bueno, pues esta transformación se llama softmax. Está muy típica también en redes que tengan que clasificar, ¿no? Entonces, estas softmax, pues lo que la forma son números a la entrada entre 0 y 1, de forma que si tú quieres decir que algo es de ese tipo, pues estará cercano de 1. Y si no es de ese tipo, pues estará cercano de 0. Vale. Bueno, pues, claro, ahora por ejemplo, yo tengo unos pesos. Tengo unos pesos y con mis pesos aleatorios o con mi estado actual de pesos, pues yo digo que esta imagen tiene más probabilidad de ser el riñón izquierdo, y resulta que no, que es el derecho. Bueno, pues en algo te has equivocado. Tengo que calcular esa función de pérdida, y una función de pérdida que se utiliza en entornos de clasificación, pues es esta que está por aquí, que está de aquí, que se llama la crosentropía. Bueno, pues esta crosentropía es muy fácil. Esto es lo que yo tenía que predecir, esto es lo que yo he predicho, pues lo que tengo que calcular es esta cosa, ¿no? El logaritmo de Q, o sea, el logaritmo de este, multiplicado por P, esa es tu función de pérdida. Entonces, en vez de ser la función de pérdida que yo he puesto antes, de la distancia euclídea, que en otros contextos tiene sentido, pero en el contexto de clasificación, pues normalmente este es el que se suele usar. Vale. ¿Qué más hay por aquí interesante? A ver. Claro, y tengo que saber calcular las derivadas de estas funciones con respecto a los pesos. Eso se termina haciendo. Vale, una cosa interesante. Esto del gradiente descendente, si yo me imagino mi función de peso, claro, antes la he pintado. La he pintado y he dicho que no sé dónde está ya. Aquí. Para cada combinación de pesos yo tengo una función de pérdida distinta. Bueno, aquí están haciendo la misma representación, solo que ahora en una dimensión, ¿no? Para cada peso concreto de una de las conexiones tengo una función de pérdida. Entonces, ese gradiente descendiente lo que está haciendo es, ¿qué está aquí? Porque has empezado aleatorio. Bueno, pues el gradiente es una aproximación a la pendiente de esta recta, de la tangente a la curva esta en ese punto. Y el menos, que era por lo que se llama, te hace que te muevas en esta dirección.
Pero bueno, por la siguiente iteración, para la siguiente vez, el peso ya no va a ser este, el peso va a ser este. Y ahora calculo aquí el gradiente otra vez y me muevo y pongo aquí la siguiente iteración y así. Vale, problemas de estas cosas. Primero, como tengo una región plana, no me muevo, ¿vale? Porque me dice que me muevo a cero, ¿vale? Si el gradiente vale cero, pues no me muevo. Eso es un problema. Pero hay soluciones para esas cosas. Otro problema, pues aquí no lo he pintado, pero estas funciones tienen muchos mínimos locales. Es decir, cuantas más dimensiones tenga, más mínimos locales tenga. Es decir, por ejemplo, si yo empiezo aquí, si mi peso empieza aquí, termino aquí. Si mi peso empieza aquí, yo termino aquí. Y si mi peso empieza aquí, yo termino aquí. Si empiezo aquí, también termino aquí. Hay un peso que me da el óptimo, pero es que yo no sé dónde está ese peso. Sobre todo cuando tengo millones de parámetros. Cuando tengo millones de parámetros, pues no sé dónde está el óptimo de cada uno de ellos. Con lo cual es muy fácil quedarse atrapado en mínimos locales. Y ese es un problema de los gordos. Y ahí es donde los avances esos que decía yo antes en optimización es donde han entrado. No te garantizan que vayas a encontrar siempre el óptimo, pero bueno, son razonablemente buenos y hay suficientes alternativas. Pero está en calcular este gradiente, una cosa que se llama, yo os he puesto aquí, el gradiente descendiente. Y luego he utilizado todo el conjunto de datos de entrada. Pues uno de los principales trucos es utilizar un subconjunto de los datos. Este se llama el gradiente descendiente estocástico. Porque cada vez el subconjunto que estocástico. Porque cada vez el subconjunto que elijo es distinto. Y es distinto de forma aleatoria. Entonces eso me ayuda a que esta función cada vez es diferente. Esa función va cambiando. El óptimo global siempre va a ser óptimo global, pero los óptimos locales no van a permanecer. Cuando cambio el conjunto de datos, el que da óptimo global para un local, para un conjunto de datos, normalmente no lo es para otro subconjunto. Pero el óptimo global sí, el óptimo global es óptimo para todos. Con lo cual, eso termina muchas veces en el óptimo global. ¿Qué más nos cuentan aquí? Bueno, pues una de las redes más comunes que hay son estas redes convolucionales. Y sobre todo en el entorno de imagen, ¿no? La convolución ya sabéis lo que es, ¿no? La convolución, tengo una imagen, tengo un kernel, multiplico los dos, sumo, esa es mi salida. ¿Y por qué? Pues porque imaginad, vamos a poner algunos números. Vamos a suponer números fáciles. Vamos a suponer que yo tengo aquí, a mi entrada, yo tengo una imagen de 1000 por 1000. Algo muy grande, ¿eh? Una imagen de 1000 por 1000. Cuando yo esto lo ponga en plan vector, yo lo que tengo es un vector de 1.000.000 por 1. Y ahora voy a entrar a mi red. Y ahora la primera capa de la red, tiene 1.000.000 de valores. Hombre, pues vamos a reducirlo a 10.000. O sea, estoy haciendo una reducción por un factor 100. Voy a poner aquí 10.000 neuronas. Mis 10.000 neuronas. ¿Os acordáis cuántos pesos tengo aquí? Cada punto de aquí se tiene que conectar con todos con todos. ¿Cuántos pesos tengo? Pues estos son 10 a la 6, estos son 10 a la 4, pues aquí en medio tengo 10 a la 10 pesos. O sea, tengo 10.000 millones de pesos.
10.000 millones de pesos, aparte de que eso sea mucho el número y que tenga que almacenarlo, aparte de eso, es que mínimos locales tengo infinitos. O sea, la cantidad de sitios donde puedo quedar bloqueado son muchísimos. Dice, hombre, imaginemos, vamos segmentando objetos, ¿vale? Mi objeto está aquí. Y digo, pues mira, este es tu objeto. Muy bien. Yo quiero, cada píxel va a tener sus features y sus features pues, al final me van a decidir si está dentro del objeto o no. Digo, no, pero es que el objeto no está ahí, ahora está aquí. Es el mismo objeto, ¿vale? Pero también que lo detecte. Hombre, pues los pesos que te han valido para decir que este era el objeto, probablemente también te valgan ahí. ¿Y qué operación es precisamente esto? Esto se llama invarianza a la traslación. O sea, si tú trasladas el objeto, la detección tiene que ser la misma. Bueno, pues, ¿qué operación es invariante a la traslación? La convolución. La convolución es invariante a la traslación. Con lo cual, digo, bueno, pues yo voy a convolucionar mi imagen. Voy a convolucionar mi imagen. A ver, me voy a coger y voy a convolucionar mi imagen. Claro, cuando yo convoluciono mi imagen, yo lo que tengo es otra imagen de salida. Y yo sé que cada píxel de aquí, ahora ya no voy a tener 10.000, voy a tener de nuevo 1.000.000. Aquí voy a tener 1.000.000 de si convolucionado, mi imagen de entrada tiene 1.000.000 de píxeles, mi imagen convolucionada tiene otro 1.000.000 de píxeles. Vamos a poner un kernel sencillo. El kernel sencillo tiene, por ejemplo, 3×3. Tiene 3×3. Si yo lo hiciese de esta forma, como tengo 1.000.000 en total, esto ya no sería 10 a la 10, esto sería 10 a la 12. Entonces, 1.000.000.000 de coeficientes. Pero si yo hago una convolución, para calcular este píxel he utilizado estas entradas. Yo me lo puedo imaginar aquí, esto es 1.000.000, tengo 1.000.000, pero para calcular un píxel aquí solamente he utilizado 9 de los píxeles de entrada. Los otros 999.000 no sé cuántos están a 0. Todos esos pesos están a 0. Y si me voy a otro píxel que está por aquí abajo, pues pasa lo mismo. 9 influye y los otros 999.000 no influyen. Y además, una ventaja que es que los pesos que he utilizado para calcular este píxel son los mismos pesos que he utilizado para calcular este píxel. Los mismos. Con lo cual ya no tengo 1.000.000.000 de coeficientes. Con 9. Con 9 coeficientes, una imagen produce otra imagen. Y, hombre, pues si hemos pasado de 1.000.000.000 a 9, pues ya no te aprendas solo un kernel, aprende varios, ya que está. Pues aprende otro kernel. Aprende otro kernel. Tengo que aprender el kernel 1 que produce esta imagen y el kernel 2 que produce esta imagen y el kernel 3 que produce esta imagen, pero claro, cada uno es tan barato, cada uno me cuesta 9 coeficientes solo. Dime. ¿A qué te refieres con lo que está de la convolución? Con el núcleo con el que convoluciona, la máscara con la que convoluciona. Lo que salga de la convolución, o sea, es el resultado de la convolución. Eso es lo que son partes de la imagen inicial. No es un kernel. O sea, por ejemplo, el kernel de derivar, pues decíamos que era este kernel. El que calculaba derivadas, horizontales, pues decíamos que era este kernel. Pues en vez de -1 y 1, pues los numeritos que tú quieras. ¿Vale? Tienes que aprender 9 numeritos. Vale. Pues a cada uno de estos se le llaman canales. Es decir, que yo ya no voy a hacer la convolución con un único kernel, sino con, por ejemplo, aquí
es lo que he dibujado, con 3 kernels. Y de una imagen saco 3 imágenes. Bueno, pues a esta estructura que es, esto es como si fuera un cubito de datos, ¿no? O sea, que es una imagen, era una matriz de datos. Bueno, pues si yo pongo 3 imágenes, una detrás de otra, o 3, o 30, lo que tengo es un cubo de imagen, un cubo de datos, perdón. Bueno, pues a ese cubo se le llama tensor. Y de ahí vienen los nombres de TensorFlow. Vale. Ya he aprendido, solamente necesitaba 27 números para aprender esas 3 imágenes. Y como yo tengo ya ahora el concepto de div, pues oye, ¿por qué no coges? Tienes tu imagen de entrada. Aquí está tu imagen de entrada. Esta pasa a la primera capa. Pero la primera capa lo que va a aprender son kernels de 3 por 3 con el número de canales, que lo voy a llamar K. K de la primera capa. Luego esta, lo que va a tener va a ser K1, canales ahí. Y ahora paso a la segunda capa. Y ahora la segunda capa pues va a aprender. La segunda capa pues va a aprender 3 por 3 otra 2. Por lo cual, coeficientes son muy baratos. O sea, si pongo 3 canales solo, pues serán 27, serán 27. Sigo manteniendo el concepto de imagen, que aquí, cuando me había pasado a estas redes, esta red se llama la red densa. La red densa, porque todas las neuronas están conectadas con todos los píxeles de entrada. Y además están conectadas de forma, o sea, todos los pesos podrían ser diferentes de cero, con la característica del densa. Bueno, pues la red densa tenía 1 millón de coeficientes, estas redes que se llaman redes convolucionales, en inglés pues son las convolutional neural networks, eso lo veréis por ahí. Pues las convolutional neural networks utilizan poquísimos coeficientes y sin embargo conservan la imagen, tengo un montón de información sobre los píxeles que hay ahí, etc. Más cosas. Oye, ¿y por qué no metes entre capas, no pongas solamente capas convolucionales? Bueno, a lo que le salga de la convolución, o sea, la operación esta lineal, esta operación, las redes necesitan ese toque no lineal, ¿vale? La función sigma. Entonces, la imagen que yo produzca, voy a poner una de las imágenes. La imagen J, una de ellas, que era del canal, ¿vale? Pues va a ser la convolución de la entrada con el kernel que le toque, kernel 1 de la capa 1, pero ahora basado por la función no lineal sigma. Siempre necesita esa componente no lineal. Si no, las redes son simplemente operadores lineales. La convolución es lineal y si no metéis algo no lineal, pues no podéis aprender cualquier tipo de función. Vale. Otro operador no lineal que puedo meter. ¿Por qué restringirme a convoluciones? Yo puedo meter capas que lo que hagan sean downsamplings. Voy a hacer un downsampling por factor 2. Entonces, cuando pasa por esta capa, ahora la imagen es más chiquitita. 2 veces más chica en cada dirección. Entonces ya no tengo 1 millón de valores, ahora ya tengo pues, 1/4 de millón. Y puedo ir alternando capas de convolución con capas de downsampling. Puedo hacer otra cosa, por ejemplo, imaginaos que yo tengo esta estructura. Esto
esto es lo que se le llama la arquitectura de la red. A esto se le llama la arquitectura de la red. Vale, yo puedo tener la siguiente configuración. Yo puedo tener una entrada y ahora voy a desdoblar. Por un lado, voy a convolucionar con tanto kernel como quiera. ¿Vale? Esta es una capa de convolución. Aquí las voy a sumar, como tengo varias capas, las voy a sumar todas. Y aquí se lo voy a sumar a la imagen original. Podría hacer eso. De hecho, esta es una arquitectura súper conocida también. Se llama RES. Y esto de RES viene de residuo, porque lo que estoy haciendo es, la imagen que tengo aquí es la imagen de entrada más algo. Y este algo pues es el residuo. Vale. Bueno, los kernels estos de cálculo de derivadas, pues ya los conocemos. Y la gracia de la red es que no te dé yo cuáles son los pesos, sino que tú los aprendas. ¿Vale? Puedo tener aquí, ¿no?, capas de downsampling, también se llaman de pooling. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar con esta imagen, convoluciono, hago downsampling, convoluciono, hago downsampling, convoluciono, hago downsampling, y los kernels de convolución te los vas a aprender tú. Yo no te voy a decir cuáles son. Tú los vas a aprender. Y el objetivo es que me hagas una segmentación correcta. Esta es otra arquitectura muy típica. Tengo la imagen, paso por varios canales de convolución, hago una downsampling, hago una cosa que se llama max pooling. Max pooling es otra operación no lineal que puedo meter. O sea, imaginamos. Cuando estoy haciendo el downsampling, de hecho es mucho mejor que el downsampling. Yo he introducido aquí el downsampling, pero podríamos haber hecho una cosa mucho mejor. Es sustituir estas capas por unas capas que se llaman de max pooling. Estas capas lo que hacen es, tú tienes tu imagen en la entrada. Voy a hacer un max pooling por 2. Pues el max pooling por 2 divide esto. Como si fuera a hacer downsampling. Lo que pasa es que el downsampling siempre coge, el downsampling, que lo voy a poner en rojo, por ahí está en rojo. El downsampling siempre coge el píxel de arriba a la izquierda. Siempre. ¿Vale? O siguiendo un patrón fijo. El max pooling lo que hace es que mira los 4 y se queda con el máximo. Las capas de max pooling pues, son muy típicas también. O sea, convolución, max pooling, convolución, max pooling, convolución, max pooling. Y cuando ya he llegado, ya he hecho suficiente, acordáis que cada vez que hago max pooling divido el número de píxeles por 4, ¿vale? 2 en cada dirección. Luego, si empiezo con 1.000.000 y hago un max pooling, pues ya tengo 1.400.000. Y si hago otro max pooling, pues ya tengo 125.000. Y si lo hago otra vez, pues ya tengo 62.000 solo. Pues cuando llego al punto que me parezca bien, después de haber hecho un montón de capas de estas, pues digo, muy bien. O sea, hemos empezado con una imagen, hemos hecho una capa convolucional, luego un max pooling, luego otra capa convolucional, luego otro max pooling, y así. Ahora, por ejemplo, ya he llegado aquí y llego con 62.000 coeficientes. Pero empezar con 1.000.000. O sea, ya he hecho una reducción por un factor 100, ¿no? Del orden de 100. Y bueno, pues ahora vas a entrar a una red densa. Muy típico también. Una vez que has terminado. O sea, que has llegado a una representación que tú quieras. Pues ahora de eso. Y ahora ya me sacas un solo valor. Y me dice, pues si está viendo el riñón izquierdo o el riñón derecho, por ejemplo, si queremos que diga los 4 a la vez, me sacas 4 valores, uno por clase. Bueno, pues a este punto de aquí, normalmente se le llama la representación en el
espacio latente. Hay un espacio que me permitiría... Aquí estoy siendo un poco laxo con el lenguaje. No siempre todo automatizado, pero esta representación me permitiría volver a recuperar la información que había en la imagen original. O sea, la idea de todas estas cajas es no perder información, o por lo menos no perder información relevante para este problema. Entonces, no pierdo la información relevante y en este vector de tamaño 62.000 es lo que se llama la representación en el espacio latente. Y ahora se entiende la etiqueta que habían puesto aquí arriba. Aquí arriba habían dicho... A ver, para buscar aquí. Hay un aprendizaje de la representación. Que en el caso, estas son las features que representan bien la información útil para mi problema. En el caso del Machine Learning clásico, pues lo tienes que decir tú. En el caso de las redes, la red sola aprende cuáles son las transformaciones que necesito para tener esta representación, para tener esas features. ¿Qué más? Ahora nos volvemos a ver dónde estamos. Creo que ya lo veremos casi. Casi por ahí. Vale. Luego, en todas estas cosas de Machine Learning, se distingue entre dos tipos de datos. Los datos supervisados y no supervisados. Ahora, supervisado significa que yo te voy a dar supervisado. En el supervisado yo te voy a dar un conjunto de imágenes y sus etiquetas. Es decir, pues esto es un riñón izquierdo, esto es un riñón derecho, esto es lo que sea. En el no supervisado, yo te voy a dar solamente las imágenes. Y tienes que decir, no, pues estas imágenes se parecen entre sí, o estas imágenes no se parecen entre sí. Y en el semi-supervisado, te doy las etiquetas, pero de algunas solas. O sea, imaginaos que yo tengo 1 millón de imágenes. Pues darte la etiqueta de 1 millón de imágenes me cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, que irme viendo el 1 millón de imágenes y decirte la etiqueta de cada una. Bueno, pues te voy a dar la etiqueta de las 1000 primeras, la I va desde 1 hasta 1000, y del 1 millón que falta, solamente te doy las imágenes primeras. Ahí de la 1001 hasta el 1.000.000. Solamente te doy la imagen, pero te doy la etiqueta de unas poquitas. Vale. El supervisado ya lo hemos visto, ¿no? Cómo se trabaja. No supervisado. No supervisado no es la única forma, ¿vale? Pero una forma muy típica de trabajar es esta. Tú entras con tu imagen, no supervisado. No supervisado, tú entras con tu imagen. Te montas una representación. Esta imagen tiene 1 millón de píxeles. Pues me voy a montar una representación, lo voy a hacer exagerado, ¿no? Que solamente tenga 2 píxeles ahí. 2 features, ¿no? Y luego, a partir de esas 2 features, voy a intentar recuperar otra vez la imagen original. Bueno, pues a este se le llama el encoder y a este se le llama el decoder. Y a todo junto se le llama el autoencoder.
de autoencoder. Y esta representación es mi representación del espacio latente. Entonces, si yo me cojo mi millón de imágenes, pues ahora en mi espacio latente, cada imagen será un punto. Vamos a ver, hay un conjunto de imágenes muy conocido que se llama MNIST. Vamos a ver. Se ha salido ya. Son estos, ¿vale? Pues escribieron a mano los números del 0 al 9 un montón de gente. Se lo escribieron todos y ahí están. Son 50.000 imágenes o algo así. Bueno, pues si yo le hago ¿qué es lo que tú esperas? Pues que yo esperaría, de hecho vamos a buscar un espacio. Hay muchas formas de calcular el espacio latente y algunas son mejores que otras. Pues yo lo que espero es que todos los unos terminen juntos, todos los doses terminen juntos, todos los treses terminen juntos. Entonces, cada uno de estos números, el 1, el 2, el 3, el 4, pero escrito por diferentes personas, pues todo eso, en mi latent space, pues espero que los unos estén juntos, que los doses estén juntos, y luego esa representación en el espacio latente, pues la forma de hacer la proyección puede variar mucho, ¿no? Entonces, pues depende de lo bien o lo mal que lo hagas, pues tu espacio latente tendrá unas propiedades u otras. Entonces, aquí en este autoencoder, tú puedes variar muchas cosas para que este espacio latente pues, tenga unas determinadas propiedades. Y ahora empezamos a entender semisupervisado. Claro, si cada imagen, imagínate que tú me sale aquí un montón de puntos, porque son todas muy imágenes. Sí. Y yo te he dicho la etiqueta de unas pocas, pues te digo, esta imagen es un 0. Ah, pues mira, ese de ahí es un 0. Luego, todos los que están a su alrededor, todos estos que están a su alrededor también serán ceros. Esta es la forma de trabajar con datos semisupervisados. Entonces, primero, hacer un análisis no supervisado, me lo llevo a un espacio latente, y ahora, si tú me has dado la etiqueta de 1, digamos, que esté cerca de ello, de ese punto, también se tendrá la misma etiqueta. Entonces no me hace falta etiquetar el millón de imágenes, me basta con etiquetar 1000 imágenes. Vale. A nivel de píxeles, pues me basta con etiquetarte unos poquitos de píxeles. Te puedo decir, oye, esto de aquí es el riñón no sé cuál. Tú ya sabes, dices, pues este es el riñón no sé cuál y yo lo he proyectado en este punto, pues todos los píxeles que también proyecten en ese mismo punto, pues tendrán la misma etiqueta. Luego hay otra cosa que también se utiliza mucho, que es esto de data augmentation. Data augmentation, a ver si hay una foto por ahí interesante. Seguro que sí. Data augmentation es esto. Imagínate que estás en un contexto en el que tienes pocas fotos. Y normalmente pues, en entornos médicos suele ser el caso. De pacientes, pues no hay tantas fotos como de gatos, ¿no? Bueno, pues si tú tienes una foto, puedes generar muchas otras fotos a partir de ella, aplicándole pequeñas transformaciones. Puedo trasladarlas, puedo rotarlas. Todavía no hemos visto, ¿no? Eso, yo creo que todavía no ha salido en las imágenes, ¿sí? Creo que no. Creo que no de los siguientes. Pero yo puedo hacer croppings, puedo aumentar o disminuir la foto, hacer zoom in, zoom out. Y todas esas versiones también llevan la misma etiqueta que la primera. Luego, de una imagen, pues he sacado 6 ahí en ese ejemplo. Puedo sacar todas las que quiera. Bueno, pues ese todo
lo que quieran, es lo que se llama el Data Augmentation. Y aquí tenéis transformaciones típicas para hacer Data Augmentation. Luego otra cosa, es típico dividir los datos, los conjuntos de datos en esas categorías. Training set, validation set y test set. Validation set. Tú coges todas las imágenes y las divides en 3 subconjuntos. Y de esos 3 subconjuntos, ¿para qué te valen? Pues tú imaginas que, claro, yo estoy clasificando. Digo, pues yo me he clasificado todas estas imágenes y le he puesto la etiqueta si es riñón izquierdo o el riñón derecho. ¿Cuánto has acertado? El 98%. Y me creo ese 98% porque, claro, el problema es que tiene un montón de parámetros. O sea, aquí fácilmente te juntas con millones de parámetros. Si tienes muchos parámetros, o sea, de hecho, si yo tuviera 1000 imágenes y 1 millón de parámetros, pues seguro que encuentro la combinación de parámetros que se aprende esas 1000 imágenes. Si yo ahora te enseño una imagen nueva, la vas a clasificar bien con ese 98%. ¿Y cuál es la forma? Pues, no, si yo tengo 1000 imágenes, no te voy a enseñar a 1000, te voy a enseñar 800. Tú te aprendes y me dices que esto está al 98%. Muy bien. Ahora te voy a pasar 200 que no has visto nunca. Sigues clasificando al 98%. Ese es el conjunto de test y de validación un refinamiento de esa idea. Entonces, eso es como cuando uno se prepara el examen. Uno prepara un examen, te doy ejercicio, te doy 800 ejercicios, te lo aprendes, pero para que no te lo aprendas de memoria, lo que aprendas es a generalizar. Luego, los ejercicios del examen no son uno de esos 800, son 200 y que tengo aparte. Eso sería la misma idea. Hay una serie de hiperparámetros que son, por ejemplo, la topología de la red, ya lo hemos estado viendo, ¿no? Y cuántos canales pongo en cada una de las capas y cómo optimizas. Aquí tenéis, por ejemplo, la representación que está en el espacio latente, ¿no? Y las librerías que se usan para estas cosas. De hecho, ya esto ha cambiado. Torch sí que se sigue usando, TensorFlow, pero Teano, Café, CNT casi no se usa. Keras ha quedado dentro de TensorFlow. Y luego, pues, clasificación ya hemos hablado mucho. Clasificación de imágenes. Segmentación. Esta es una técnica. Esta técnica se llama, está interesante también, se llama Transfer Learning. Imaginaos que vosotros queréis aprender a segmentar imágenes médicas. Pero claro, como imágenes médicas no hay muchas, pero claro, imágenes en internet hay la torta, todo lo que queráis, imágenes en internet. Pues yo puedo hacer una cosa, que es esto. Yo puedo coger, digo, mira, yo voy a entrenar imágenes general. Yo voy a hacer que, por ejemplo, pues para una imagen de un coche, esta red sea capaz de decirme de qué categoría es. Hay por ahí bases de datos que te dicen la categoría. Pues que somos categoría vehículos. Me tienes que decir si es un vehículo o no. Bueno, pues resulta que la decisión de si es un vehículo o no, normalmente se produce en las últimas capas de la red. Y las primeras capas de la red a lo que se dedican es a detectar cosas de bajo nivel, incluso bordes, sitios que tienen una curvatura muy alta, todo ese tipo de cosas. Dice, hombre, pues bordes y curvatura alta, eso sí que lo comparten las imágenes médicas, con lo cual yo puedo aprender a clasificar coches y perros y una vez que sé clasificar coches y perros, me olvido de la parte de clasificación de coches y perros, me cojo las primeras capas que lo que están haciendo es detectar bordes, detectar puntos de curvatura y no sé qué, y ahora esa red ya la fijo, eso ya no aprende más. Esa red ya no aprende más y lo que hago es que me voy
con esa red, o sea, lo único que entreno es la parte final, para que me diga si es el riñón izquierdo o el riñón derecho, que de imágenes del riñón no tengo muchas, pero de coche y de perro y de gato sí que tengo. Luego eso se llama transfer learning. Luego hay, bueno, la segmentación, estas son curvas típicas de entrenamiento, ¿no? Estas curvas lo que te dicen es cuál es tu función de pérdida. Yo he dicho, ¿y eso del gradiente descendiente? Pues lo hacen muchas veces. ¿Cuántas veces? Pues aquí lo han hecho 100, pero 100 lo han llamado épocas. 100, una época es verse todas las imágenes que tú tienes de entrenamiento. Si yo tengo 1.000.000 de imágenes de entrenamiento, cada época es ver 1.000.000 de imágenes. Entonces, me veo las imágenes 100 veces, o sea, 100 millones de imágenes, y voy aprendiendo mis pesos. Y he separado entre validación y training. El training me dice que lo hago súper bien, la validación te dice que también estás aprendiendo, pero a partir de cierto punto ya no aprendes más. Esto normalmente es porque está limitado por la arquitectura de la red. La red no, esa arquitectura no es capaz de aprender más. Vale, ¿qué más? Todo el transfer learning que os decía, ¿no? O sea, yo puedo, con imágenes naturales, aprender cosas, aprender una parte de la red, luego esa parte de la red la fijo y ahora me voy a la densa también se llama fully connected, completamente conectada. Entonces, ahora pues tendría mi fully connected. Luego también puedo hacerlo para detectar que quiera. Estas son las skip connections, son las de ResNet que os he dicho, ¿no? Esta arquitectura también es muy típica, la de UNet. UNet empieza con convolucionales, se va a un espacio latente pequeño y luego se vuelve otra vez en vez de hacer solamente max pooling y operaciones de downsampling, a partir de cierto momento son upsamplings. Entonces, son max poolings, ¿sabes de aquí? Luego tengo upsamplings. Entonces, empiezo con una imagen, me voy a una muy chiquitilla y ahora esa chiquitilla, que es mi espacio latente, me voy subiendo otra vez hasta que llego otra vez al tamaño original. Luego, puedo hacer redes que funcionen con imágenes, pero también la convolución también existe en 3D. Nosotros, porque en nuestra asignatura solamente vemos 2D, pero la convolución ya la hemos visto. O sea, vosotros la sabéis de una dimensión, nosotros hemos visto 2, y en general se puede definir en dimensiones. Pues yo puedo definir mi red convolucional en la dimensión que yo quiera. Y si tengo un cerebro, pues sería que los cerebros son 3D, pues lo que tendré será mi convolución 3D. ¿Y qué se le echa siempre al Deep Learning? Pues el Deep Learning, la crítica principal que se le hace es que necesita muchos datos. Claro, si yo tengo que entrenar 1.000.000 de parámetros, necesito muchas imágenes. O sea, necesito 40 veces más imágenes que datos. O sea, que parámetros. Necesita muchas imágenes y luego que no se entiende bien. No se entiende los resultados. ¿Y por qué? Lo hacen bien, lo hacen bien. Pero cuando tú me dices que esto es el riñón izquierdo, aquí hay tanto peso y tanta cosa que no sé dónde estás mirando para decirme que es el riñón izquierdo. ¿Qué has hecho para decirme que es el riñón izquierdo? Pues aquí están todas las cuentas, pero claro, son 1.000.000 de cuentas. ¿Quién interpreta eso? Entonces, ahora hay toda una tendencia de redes neuronales explicables. Es decir, que se tiene que dar un motivo por el que toman esas decisiones. Y esas son las que... Pero ha cambiado la forma de trabajar en imágenes y en todo. Ahora mismo está en una revolución que igual parecía la revolución industrial, pues la estáis viviendo, ¿no? Sería el momento equivalente a cuando se empezaron a diseñar las primeras máquinas de vapor, que todavía no eran muy para allá. Pues las redes neuronales que hay ahora todavía no son muy para allá, y ya hacen cosas mucho mejor que las personas, y lo que les queda por delante es mucho. Muy bien, preguntas de esto. Y para la asignatura hay un montón de... Así, aquí, por ejemplo, yo qué sé.
image, classification, vale. Pues hay un montón, hay vídeos de todo, o sea, hay mucha información. Entonces, por ejemplo, mira, te voy a decir qué tipo de ropa lleva. Tú me enseñas una foto de una prenda y yo te digo, por aquí dibujito. Tú me enseñas una foto de una prenda y yo te digo de qué categoría es, si es un zapato, una chaqueta o en qué. Y tenéis ahí todo el código. Entonces, tenéis que correrlo vosotros y ahí está un poco la dificultad de la asignatura, porque tenéis que hacerlo vosotros funcionar. Ahora, adelante. Bueno, pues hay muchas cosas aquí. ¿Dudas? Downsampling de los 4 píxeles y te coge el max unit, coge el que tenga valor máximo. Más.